Hola, en el video de hoy te contaré una breve historia de por qué Argentina dejó de ser una potencia a lo largo del tiempo. Empecemos. A finales del siglo XIX, Argentina era el país más rico del mundo. No se trataba de que era una economía grande para la región. Era con todas las letras el país más poderoso del planeta. En términos económicos, por encima de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y las potencias habituales. Durante este tiempo, en la capital argentina se construyeron todo tipo de monumentos y edificios que hoy siguen adornando la que es una de las ciudades más hermosas y con la arquitectura más fascinante de América Latina o del mundo. Para el año 1895, Argentina tenía un PBI per cápita de $5.786, seguido por Estados Unidos y Bélgica en tercer lugar. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo la economía argentina pasó de ser la más rica a la segunda más miserable del mundo en la actualidad? Según datos aportados por Bloomberg, solo por detrás de Venezuela. La respuesta es sencilla: un proteccionismo exacerbado, acompañado de una buena dosis de gasto público, estatización y en definitiva socialismo. En aquella época, Argentina tenía una de las economías más liberales del planeta, lo que permitió que los argentinos comenzaran a trabajar en el campo y a exportar materia prima a Gran Bretaña, que durante años fue su principal socio comercial. El presidente Julio Argentino Roca fue quizás el mayor artífice del crecimiento económico argentino. En su primer mandato se produjo una expansión de la tierra, el trabajo y el capital, debido a la inmigración que fue bien aprovechada, con el otorgamiento de tierras disponibles. En aquel entonces, la lana de oveja era uno de los principales productos de exportación, y poco a poco la carne argentina fue ganando espacio y una enorme reputación en los mercados internacionales. Bajo el mandato de Roca, se produjo la llamada conquista del desierto, que anexó al control argentino millones de hectáreas, que posteriormente serían aprovechadas para fortalecer e incrementar la producción y por ende la economía del país. Durante ese periodo, en la economía de La Pampa se pasó de cultivar unos 2 millones de hectáreas a más de 20 millones. La producción de carne y granos también aumentó exponencialmente y de a poco Argentina, vendiendo al exterior sus productos, se convirtió en el país más rico del planeta. Tal era así que para ese entonces el PBI per cápita argentino era 3 veces superior al del resto de países de una región subdesarrollada. Luego de unos años con algunos reveses económicos, bajo la administración del sucesor de Roca, Miguel Juárez Celman, quien cayó en el vicio del enorme gasto público, el ex mandatario de apellido argentino volvió a la presidencia tras protestas por la afectación de la economía. Entonces se volvió a encaminar al rumbo. Mediante privatizaciones, exportaciones e incentivos a la producción y el agro, la economía argentina volvió a ponerse sobre ruedas. Un par de años después, se convirtió en el país más rico del mundo. Empezó entonces el proceso de industrialización de la nación, que en 1914 representaba el 16% del PBI. Argentina fue además un ejemplo exitoso de inclusión migrante. Italianos, judíos, portugueses, alemanes, españoles y guaraníes conformaron el más grueso grupo inmigrante. Varios de estos llegaron con capital para invertir, lo que repercutió de manera favorable en el país. Entre 1870 y 1920, más del 70% de la inversión extranjera en la región llegó a Argentina. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión norteamericana afectaron a la economía argentina debido a que sus principales socios comerciales perdieron capacidad de pago, de forma que la acumulación de capital decayó hasta el 2,2% anual y la renta per cápita avanzó un 0,8% entre 1913 y 1929, pero no impidió que Argentina siguiera desarrollándose hasta 1930. El 1 de mayo de 1933 se firma el Pacto Roca-Runciman, que establecía que el Reino Unido se comprometía a continuar comprando carnes argentinas siempre que su precio fuera menor al de los demás proveedores mundiales. Como contraparte, Argentina aceptó la liberación de impuestos para productos británicos, al mismo tiempo que se comprometió a no habilitar frigoríficos de capitales nacionales. Esto hizo que, llegada la Segunda Guerra Mundial, Argentina alcanzara un excedente comercial de 1,7 mil millones de dólares acumulados. Entonces llegó al poder el sujeto que cambiaría para siempre la historia de Argentina: Juan Domingo Perón. Los países más desarrollados por entonces, entre ellos Argentina, presentaban, al igual que ahora, una serie de rasgos comunes, entre los que destaca la seguridad jurídica, un marco institucional estable y sobre todo la apertura económica. Un Estado muy pequeño, escasas regulaciones y estabilidad monetaria.
Sin embargo, aquella economía abierta, favorable al capitalismo, fue cediendo terreno paulatinamente al intervencionismo estatal, el nacionalismo económico, autarquía y finalmente el peronismo. El teniente coronel Perón se hinchó de popularidad al ejercer como secretario de Trabajo y Previsión, haciendo nexos con los sindicatos de trabajadores socialistas y comunistas del país y consiguiendo negociaciones que favorecerían a los empleados. La popularidad de Perón fue creciendo hasta llegar a convertirse en vicepresidente y luego ser electo presidente de Argentina. La primera etapa peronista se caracterizó por mantener un exacerbado gasto público que justificaba con redistribuir el ingreso hacia los más pobres y empezar a intervenir con fuerza en la economía. Juan Domingo Perón empezó a imponer fuertes aranceles. De hecho, los 4 principios fundamentales de su discurso fueron: mercado interno, nacionalismo económico, rol preponderante del Estado y papel central de la industria. Bajo estas premisas, procedió en 1946 a nacionalizar el Banco Central de Argentina. También fueron estatizadas entre 1946 y 1948 todas las líneas férreas del país, que antes pertenecían a empresas británicas y francesas. Empezó a construir un discurso populista de índole nacional-socialista, inspirado en los tiempos que vivió de cerca del fascismo de Mussolini en Italia y el nazismo alemán de Hitler. De hecho, Argentina fue acusada durante la era de Perón de recibir y hacer negocio con los nazis. Bajo estos principios económicos, también se lanzaron las 20 verdades peronistas, que se convirtieron en mandatos bíblicos para gran parte de los argentinos. Cuando Perón asumió como presidente en 1946, había aproximadamente 500.000 trabajadores agremiados. En 1951, esta cifra se había elevado a 3 millones. De esta forma, inició la gran debacle económica argentina. Los factores domésticos impulsados por Perón, impresión descontrolada de billetes, alto gasto público, inflación excesiva, proteccionismo elevado y un exceso de regulaciones, fueron dañando la competencia empresarial de la nación, pulverizando los márgenes de producción y derrumbando la bonanza económica, a cambio de una redistribución de los ingresos. Los argentinos empezaron a empobrecerse, pero tenían al frente a un hombre que les decía que estaba luchando por ellos. Algo muy similar a lo que haría unos años después Hugo Chávez en Venezuela. Los problemas económicos suscitados en Argentina tras ser la economía más pujante del planeta, junto a desencuentros de Perón con la Iglesia, censuras comunicacionales a la oposición y la violación de derechos humanos, propiciaron al golpe de Estado que lo sacaría del poder y llevaría al exilio en 1955. Pero ello no impidió que se mantuviesen los rasgos básicos del intervencionismo argentino hasta la década de los 90, incluso después de la reinstauración de la democracia en 1983. La alternancia de gobiernos autoritarios y democráticos en el poder no cambió un ápice del modelo mercantilista y socialista que se fue imponiendo progresivamente desde 1930. Como resultado, el desarrollo argentino fue mucho más lento y débil que el del resto de países avanzados durante la segunda mitad del siglo XX. Desafortunadamente para los argentinos, los militares que vinieron a sustituir a Perón no lo hicieron mucho mejor. Adheridos a la fiebre peronista basaron sus objetivos en un gasto público descontrolado, continuaron endeudando al país y enterrando la economía argentina. Todo esto serviría de impulso para que 18 años después Perón volviera del exilio para ser electo presidente. Curiosamente, en la llegada de un Perón envejecido, se suscitó un enfrentamiento a los alrededores del aeropuerto de Ezeiza entre una guerrilla comunista y una guerrilla de derecha, ambos apoyando a Juan Domingo. El enfrentamiento terminó convertido en una masacre que dejó una docena de muertos. Finalmente Perón le daría la espalda a la guerrilla comunista, a pesar de declararse socialista, lo que da a entender lo difícil que ha sido comprender el peronismo y, a su vez, lo hábil que fue el teniente coronel para sumar los apoyos más convenientes. Al poco tiempo, Perón murió enfermo. Su regreso triunfal no tuvo la gloria tan esperada para los argentinos y le sustituyó en la presidencia su esposa, María Estela Martínez de Perón, quien fungía como vicepresidente de Argentina, pero quien jamás logró los apoyos de Evita. María Estela no pudo terminar su mandato y en vez de ello volvieron los militares al poder, quien tras los años más represivos de la historia argentina fueron rechazados y se abrieron las puertas a las nuevas décadas peronistas de Argentina. Desde entonces Macri ha sido el único presidente no peronista electo capaz de terminar su mandato. Pero el no peronista debe ir entrecomillado, pues en más de una ocasión se pudo escuchar a Macri alabar en público a Juan Domingo.
De todos los presidentes que vendrían, Carlos Menem fue el único que intentó abrir el mercado argentino y romper el cerco proteccionista. Pero lo hizo acompañado de un enorme gasto público y políticas populistas, al más fiel estilo peronista, por lo que nunca pudo balancear el patrimonio público argentino. Aunque el país logró crecer con fuerza durante los 90, las reformas fueron tímidas a la hora de revertir el socialismo de décadas previas. Puesto que la fijación al dólar ataba de pies y manos a su banco central para imprimir dinero y generar inflación, reduciendo así el peso de la deuda externa, Argentina decidió de forma unilateral declararse en default, impago, en 2001, lo cual generó una corrida bancaria y el temido corralito de 2002. La maquinita de imprimir billetes, el proteccionismo exacerbado y el enorme gasto público, típico de gobiernos socialistas, han sido la guillotina de la economía argentina desde el primer gobierno de Perón. Después llegaron los Kirchner, quienes también se denominan peronistas, pero más a la izquierda, y el populismo no paró. El resultado, Argentina pasó de ser uno de los países más ricos del mundo a uno de los más miserables. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Saben que si les gustó pueden dejar like y los que no están suscritos suscribirse, que me ayudan mucho. Nos vemos en el próximo video. Adiós.